Bienvenidos a otra emisión desde la cueva. Como cada viernes, en esta ocasión un frío viernes 9 de julio, se antoja un rico café y buena música. Acompáñanos a pasar lista. En cabina nos encontramos Daniel Hernández y Ramón Estrada. Continuando con lo que dicta nuestra programación, toca hablar acerca de trova. Quédense con nosotros y juntos conozcamos cuáles son sus principales características en la sección Orígenes, de dónde viene, sus influencias, quiénes son sus exponentes y por supuesto degustaremos su legado musical. ¿Están listos? Comenzamos. El origen del término se remonta a la poesía trovadoresca, que es un género que se manifiesta sobre todo en los siglos XII y XIII en un territorio amplio que comprende la antigua Occitania, Cataluña y el norte de Italia, y que se escribe en lengua provenzal u occitana. Siendo importante la selección de la lengua, ya que es la primera vez que los artistas se alejaban del latín cuyo uso predominaba en las artes y la ciencia. El fenómeno es la mejor expresión de la esencia del feudalismo. Este sistema económico, que nace en Francia extendiéndose por Europa entre los siglos IX y XIII, cuya base es la agricultura y cuya jerarquía radica en el contrato feudal, crea el marco idóneo para que estos poetas se den a conocer. Llegaron a ser muy importantes en su época, como sucedió con el primer trovador conocido, Guillermo de Aquitania, con el Papa Clemente IV o con el famoso rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, que antes de presidir la corte inglesa fue duque de Aquitania y conde de Poitiers. También se da el caso de la existencia de algunas mujeres trovadoras, aunque esta peculiaridad queda reducida exclusivamente a la nobleza. En todo caso, los trovadores solían ser personas con una buena formación. Algo que les obligaba era el hecho de tener que componer palabras enmarcadas en los moldes estrictos de una métrica y versificación que no podían improvisar. La trova es un hecho urbano porque nace y se desarrolla en la ciudad, que crece sobre todo en el siglo XIII. Conforme las distintas capas de población se individualizan, cuanto mayor es el crecimiento urbano dentro de las sociedades clasistas, más diferenciadas son. Desarrollan formas musicales con características distintas. La razón por la que el término trovador empieza a vincularse ya a finales del siglo XIX a los cantadores cubanos no está muy clara, aunque probablemente esté relacionada con la figura de Francisco Poveda y Armenteros, conocido como el trovador cubano y que es la principal referencia de la poesía popular criollista, de vida difícil y accidentada. Poveda vive y publica sus versos en distintas zonas de la isla, viéndose obligado a realizar modestas y variadas ocupaciones para subsistir, algo que, igual que los versos, lo relaciona con aquellos trovadores de vida bohemia y trashumante. La palabra trovador acabó siendo utilizada para nombrar a los primeros cantores y cronistas populares, siempre acompañados por la guitarra, que aparecen en la isla pasada ya la mitad del siglo XIX. No se busca ser general o universal al componer y escribir, se busca ser lo más particular posible. Esto toma relevancia en el siglo XIX, donde el romanticismo y la trova se encuentran, no en el sentido de la filia, sino en el estricto sentido del término romanticismo, que tiene que ver con la forma en la que uno se acerca al pensamiento, a la vida. Habrá que recordar que el movimiento cultural y artístico cimienta sus principios en explorar el subjetivismo, la exaltación de la personalidad individual, oposición a las normas clásicas y de las tradiciones nacionales. Todos nos enfrentamos a tantas preguntas, tanto existenciales como prácticas. Las mismas reflexiones se las hacen los artistas y en su trabajo nos dan la oportunidad de acercarnos y observar cómo otros han resuelto en sus mentes. El término trovador se fija con el paso del tiempo, ya que los primeros intérpretes y creadores se dicen a sí mismos cantores y no trovadores. Al parecer, no es hasta la década de 1830 cuando se fija el término, con la aparición de los trovadores solistas como Vicente González Rubiera, Guyún o Joaquín Codina, conocido popularmente como trovador Codina. De este salto en el tiempo da fe el hecho de que, en la segunda década del siglo XX, cuando en los cines de barrio en La Habana se alternaban películas con actuaciones de cantadores, la palabra trovador no aparece todavía en ningún programa. Por eso, para ellos la trova es algo que va de una forma de expresión hasta una manera de ocupar ratos de ocio, pudiéndose hablar del oficio de trovar prácticamente como su forma de vida.
De vuelta al siglo XIX, la canción vernácula consistía de bulla fandanguera, misma que evolucionaría en mariachi antes de terminar el siglo. Sin embargo, la genuidad del alma yucateca marcaría el último tercio del siglo XIX como un momento de gran desarrollo musical en el territorio nacional, ya sea por la fecunda producción musical del padre de la canción yucateca, Cirilo Baqueiro Preve, o por el reconocimiento nacional e internacional que se vivió en la época de oro de la canción yucateca, misma que empieza en los años 20 del siglo pasado y que es propagado a toda América Latina gracias a las producciones discográficas que se llevaban a cabo en México, La Habana y Nueva York. Son de destacarse las aportaciones musicales de Ricardo Palmerín, Pepe Domínguez y Guti Cárdenas, así como destacar que contaban con un aval poético de Luis Rosado Vega, Emilio Padrón López, Ricardo López Méndez, entre otros. En este periodo se consolidan la clave y el bolero, originarios de la isla de Cuba, y el bambuco, originario de Colombia. Estos ritmos, junto con las jaranas tradicionales, hicieron de la primera mitad del siglo XX un terreno ideal para que Pastor Cervera nos maravillara con sus novedoso y eficaz texto poético de propia inspiración. Es de llamar la atención, ya que en la época de oro era común que músicos por una parte y poetas por otro sumaran esfuerzos para presentar sus piezas. Armando Manzanero continuaría con esta gran tradición de compositores a partir de los años 60. Los momentos más convulsos de Latinoamérica sucedieron entre las décadas de los 50 y los 70. 1955, la masacre de la Plaza de Mayo en Buenos Aires. 1959, el triunfo de la Revolución Cubana. 1964, el inicio de la dictadura brasileña. 1965, la invasión de Estados Unidos a Santo Domingo. 1967, la muerte de Che Guevara. 1968, la masacre de Tlatelolco en México. 1971, la instauración de la dictadura de Banzer en Bolivia. Y 1973, hace exactamente 45 años, el derrocamiento de Salvador Allende y el ascenso de la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile. A raíz del asesinato de Víctor Jara en 1973, se consolidó el movimiento de la nueva canción chilena, que después extendería su denominación a Nueva Canción Latinoamericana. En Cuba surgiría la Nueva Trova y en Estados Unidos la bautizarían, ante la inconformidad de muchos músicos, como canción protesta. El grupo Nopalera, afiliado al Partido Mexicano del Trabajo, cantaba: "Carajo, ya no estoy para cerrar siempre la boca. Carajo, ya no estoy para exigir lo que me toca". El grupo Onta estaba en la misma sintonía. "Voy a cortar este septiembre mentiroso que viene castrando a mi pueblo". Y el grupo Víctor Jara, al que pertenece Eugenia León, extendía sus lazos con el Partido Comunista Mexicano. Entre las principales señas de identidad está la de ser eminentemente urbano, su origen humilde y el uso casi exclusivo de la guitarra para componer y para acompañarse, con gran intuición para captar lo que sucede y cantarlo en verso. El uso de la guitarra se da sobre todo por razones prácticas y de economía. El primitivo quitar árabe, guitarra en Grecia, que se arraigó en la península hasta evolucionar a su forma actual, llega a Cuba con los españoles, aunque hasta el siglo XVI no hay mención del instrumento en las crónicas, y luego se propaga por la isla hasta que, a finales del siglo XIX, los trovadores fijan su personalidad nacional. Hay quienes han visto en ello razones propiamente utilitarias, dado que es el tipo de vida, a menudo itinerante de estos artistas. La dama de las 6 cuerdas se muestra como una herramienta barata y fácil de transportar, dejando a un lado la dificultad de imaginarse un trovador recorriendo caminos y ciudades con un piano o un contrabajo a cuestas. Es por ello que creemos pertinente mencionar las peñas folclóricas. En la Ciudad de México en los años 70 se aglutinaron músicos argentinos, uruguayos y chilenos que huían de las dictaduras de sus propios países. Peñas como el Cóndor Pasa, el Mesón de la Guitarra, los folcloristas, Tecahuicanime o el Mosco Pasa se convirtieron en verdaderos centros neurálgicos para la difusión de la música folclórica latinoamericana y el canto nuevo. La solidaridad con los exiliados latinoamericanos, el desarrollo de la conciencia, los encuentros de la canción política, en suma, construía una memoria histórica y ofrecía a la gente otra visión de la vida a la que imponía la sociedad. Ver a la trova como un género sería limitar nuestra comprensión de esta corriente musical, ya que nace de un ejercicio de introspección, donde lo reflexionado se comparte en una forma de poesía, fungiendo como una manera más de hacer música, una herramienta más para llevar un mensaje. Es llamativo el compromiso que se tiene con la lírica. Son letras construidas desde la poesía, el conjunto de vivencias y el análisis de lo que pasa a nivel social y personal.
Cada compositor aborda su tema desde un punto de vista personal. De esta manera adquiere sentido el término canción de autor. Elio Orobio, en su diccionario de la música cubana, se refiere a ella como género cantable que abarca, por extensión, todo el cancionero insular. Algunos exponentes que podemos mencionar son Víctor Jara, Violeta Parra, Silvio Rodríguez, Óscar Chávez, Mercedes Sosa, Quilapayún, Edgar Oceransky, Fernando Delgadillo, Belén Cuturi, Camila Moreno, Raúl Ornelas y Lascano Malo. Víctor Jara murió a punta de salvajes golpizas y 44 balazos cuando fue arrestado por los militares de Pinochet el 12 de septiembre junto a otros 600 estudiantes y profesores de la Universidad Técnica del Estado. Se leía en cada titular de la prensa chilena e internacional en 1973. Enseguida, un testimonio ofrecido por Boris Navia Pérez, uno de aquellos presos. Escuché a un oficial gritar: «A ese hijo de... me lo traen para acá. No me lo traten como señorita. Vos sos el Víctor Jara, huevón, el cantor marxista, el cantor de pura mierda. Te enseñaré, hijo de... a cantar puras canciones chilenas no comunistas». Puede constatarse cómo era vista la canción de trova en ese entonces y lo que significaba para todos. Con ustedes Víctor Jara y su pieza El Cigarrito. Disfrútenlo. Voy a hacerle un cigarrito, ¿acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay. Voy a hacer ¿y con qué fin? Toda esta dialéctica en historia, ¿para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo? Si la gloria está muy lejos de este huerto. Todos juntos afirman los que saben de distancias, llegaremos al final de la estructura, escultura de cadáver y concreto, a posarnos al final de la cultura. Hay también quien afirma que tan solo es sufrimiento, soportable nada más en el olvido, que el que canta buscando algún sediento para echarle encima su vaso vacío. Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento,
su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país y da coraje. Se vende mi país, es un ultraje. Se vende mi país y sus petróleos, y los santos obispos con sus óleos. Se vende mi país por todas partes. Se vende antropología y bellas artes.